Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es lunes 13 de enero, bienvenidos a Primer Click. Las expectativas de inflación y tasas más altas golpean a los mercados. El petróleo sube a su mayor nivel desde agosto. China sorprende con sus cifras y da más municiones a los planes de Donald Trump. Y el fuego sigue consumiendo Los Ángeles. Bienvenidos, espero que hayan recuperado fuerzas, que hayan descansado el fin de semana porque se nos viene una semana intensa y lo vemos ya con el arranque de la jornada de este lunes. A esta hora tenemos caídas generalizadas en los mercados. En el caso de los futuros estadounidenses, son las acciones tecnológicas las que están recibiendo el mayor golpe. ¿Cómo suele suceder cuando hay estos escenarios de golpe al apetito por el riesgo, amenazas de tasas de interés más altas? Y es lo que estamos viendo, sobre todo desde que el viernes Estados Unidos sorprendiera con su reporte laboral. Recuerdan que habíamos hablado mucho de las expectativas de una desaceleración en el mercado laboral estadounidense que dé más espacio para que la Reserva Federal pueda pensar todavía en bajas de tasas de interés. Bueno, ya habíamos tenido algunos reportes señalando que no había tal desaceleración y esto se confirmó el viernes cuando se reportaron la creación de 256,000 puestos de trabajo no agrícola en diciembre, superó en casi 100,000 la cifra que esperaba ver el mercado y marcó un aceleramiento respecto a los empleos creados en noviembre. No hay soft landing todavía en la economía estadounidense y esto lleva ya a que algunos en el mercado comiencen a replantearse sus proyecciones para la Reserva Federal. Algunos de ellos son los analistas de Bank of America que tenían en sus proyecciones para 2025 dos recortes de tasas de interés de 25 puntos base cada una y ahora dicen que no esperan recortes de tasas y que incluso el próximo movimiento de la Fed podría ser un alza. Estas expectativas de tasas de interés más altas están golpeando a los bonos. Vimos que los rendimientos de los bonos, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, siguen avanzando. En el caso del bono del Tesoro a 10 años, ya roza los 4,8%. En Europa son los bonos ingleses los que están bajo presión, porque ahí se suman las dudas respecto a la capacidad del gobierno para repuntar la economía y al mismo tiempo mantener la disciplina fiscal. Hay presión sobre el dólar, una presión alcista. Esto es algo que se había anticipado en 2025, ya se hablaba de un dólar más apreciado, producto de las presiones inflacionarias que crearían las medidas que se esperan de parte de Donald Trump. Pero lo que estamos viendo es que esta presión alcista es aún mayor, porque ya no son solo las medidas de Trump, son también las señales de dinamismo de la economía estadounidense, las expectativas de que la Fed podría incluso tener que elevar la tasa de interés. El dólar avanza otro 0,22% esta mañana, se mantiene en su mayor nivel en 2 años. Y esta apreciación del dólar inyecta además presiones inflacionarias a los demás países, sobre todo en Latinoamérica. Es algo que ya los bancos centrales están anotando, lo dijo el Banco Central de Chile en una entrevista este fin de semana. El nuevo presidente del Banco Central de Brasil acusó también el efecto cambiario como una razón para que la inflación en ese país haya superado la meta del Banco Central en 2024. Todo apunta a que la presión cambiaria va a ser aún mayor en 2025. Y ahora a esto se suma otra sorpresa y que viene desde el lado de la energía. Estamos viendo el alza del petróleo se sigue acelerando. Esta mañana el barril de crudo WTI llegó a saltar más de 2,5%, comienza a recortar su avance, se mantiene todavía, eso sí, en torno a los $78 por barril, su mayor nivel desde octubre pasado. Algo similar sucedió con el crudo Brent, que avanzó hacia los $82, pero ahora ha moderado su avance, se ubica en torno a los $81, su mayor nivel en 4 meses.
Es una reacción del mercado al anuncio de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Joe Biden, que se había restringido durante el último tiempo a emitir estas sanciones por precisamente temor a que se elevara el costo de los combustibles y esto aumentara las presiones inflacionarias. Ahora se decide y anuncia estas nuevas sanciones que buscan frenar esa flota de buques fantasmas con los que Rusia seguía negociando su petróleo, sobre todo a mercados en India y China. Citi calcula que la ampliación de las sanciones impuestas por Estados Unidos, que cubre buques tanqueros, aseguradoras y otras partes de la cadena de suministro, podrían poner en riesgo unos 800,000 barriles de crudo diarios en la cadena de suministros de petróleo a nivel global. Así que ahí lo tienen, otro elemento que suma a este escenario de expectativas de mayor inflación, de mayores tasas de interés. Esta semana va a estar marcada por el reporte de inflación de Estados Unidos que se va a publicar el miércoles. Ese día también tendremos el inicio de la temporada de resultados en Wall Street. La mayoría de los grandes bancos van a comenzar a publicar sus balances ese día. Y este podría ser un elemento que de alguna forma reactive ese rally de las acciones estadounidenses que ha perdido fuerzas desde finales del año pasado. Pueden leer más sobre qué esperar esta semana en los mercados en nuestro primer clic semanal, la columna que publicamos en Señal de F cada fin de semana. Pero veamos qué nos ha traído la agenda y qué nos depara para el día. Tenemos un inicio, en términos de anuncios económicos, tenemos un inicio lento, no tenemos grandes anuncios para hoy. El principal fue el que entregó Beijing ya a inicios de la jornada. China sorprende con sus cifras de comercio. Publicó un aumento de casi 11% en sus exportaciones en diciembre. Esto superó por mucho el alza que esperaba el mercado, que era en torno a 7%, y bien podría ser una consecuencia de la decisión de las empresas de acelerar sus compras y en el caso de las empresas chinas de acelerar sus envíos para adelantarse un eventual cambio tarifario una vez que Donald Trump asuma en la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Muy importante, también vimos un repunte inesperado en las importaciones. China reportó un aumento de 1% de las importaciones en diciembre. Se esperaba ver una tercera contracción consecutiva y este reporte se suma a otras señales que Beijing ha querido entregar de que ha habido ya un aceleramiento moderado, pero aceleramiento al fin de la demanda interna y el consumo desde fines de 2024. Quizás una forma de adelanto a ese reporte del PIB que publicará el viernes y que analistas anticipan harán que Beijing reporte que se superó incluso la meta de crecimiento de 5% el año pasado. Pero un dato importante del reporte comercial de esta mañana publicado por China es que su superávit comercial alcanzó un nivel récord y bordea el billón de dólares para 2024. Este es un reporte que seguramente va a ser tomado por el equipo de Donald Trump para justificar, para dar más fuerza a su argumento de que las alzas tarifarias a China son necesarias. Otro titular también nos lleva a China esta mañana, pero tiene que ver con Apple. Bloomberg cita el reporte de una consultora privada que asegura que Apple sufrió una caída de 5% en sus ventas de iPhone a nivel global en el último trimestre del año pasado y que perdió terreno en el mercado frente a competidores chinos. Las acciones de Apple caen ya más de 1% antes de la apertura de la sesión, pero hay que decir que no es la tecnológica más golpeada. Vemos a esta hora caídas de entre 2 y 3% también en las acciones de Nvidia y Tesla. Fuera de los temas financieros y de empresas, son los incendios que siguen consumiendo Los Ángeles los que capturan los titulares. El número de víctimas ya aumenta a 24. Tras una pausa el fin de semana, el escenario se complica aún más, pues se pronostica un reinicio de estos vientos que se conocen como los vientos de Santa Ana, estos vientos casi huracanados que están facilitando la multiplicación de los incendios. La verdad es que es muy difícil calcular la magnitud de los daños y el impacto económico que tendrá este desastre natural. Se considera que va a ser el más costoso en la historia de Estados Unidos. Estamos hablando de personas cuya
única fortuna o patrimonio estaba en sus casas, muchas de estas casas hipotecadas. No hay respuestas todavía sobre cómo se va a financiar la reconstrucción, pero cálculos iniciales de la consultora AccuWeather, que son citados por Bloomberg, ya multiplican el cálculo inicial, que estaba en torno a los $50,000 millones, se eleva hasta unos $275,000 millones hasta ahora. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes algunos titulares de DF-Sud y de Diario Financiero. En el caso de las noticias regionales, DF-Sud destaca el llamado de Edmundo González, presidente electo de Venezuela, quien declaró que está listo para un retorno seguro y su pedido a las Fuerzas Armadas de Venezuela a desconocer las órdenes de Maduro. También en la región, Brasil da 72 horas a Meta para explicar los cambios en su programa de verificación de datos. En Diario Financiero, el titular principal recoge las cifras que llevaron a la Dirección de Presupuestos a declarar la pelea al ausentismo laboral en el sector público. Otro titular destaca que el 83% del panel UC respalda la idea de que se incluya una mayor competencia entre las AFP y una reducción de comisiones en la reforma de pensiones. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web df.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su comentario, su calificación y seguirnos en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso es todo por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.